Nuestro buen Dios nos ha permitido nuevamente aprender juntas para conocerle y poder mirar la hermosura de Dios que es santo y sublime, a quien por Cristo podemos llamar Abba, Padre, Papito. Hoy meditaremos en los versos del 1 al 24 del capítulo 11. La palabra del Señor dice así: Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón, y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, y Sia y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesesabeel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Hasta este momento los muros de Jerusalén ya habían sido culminados y las puertas cerradas. Nehemías, como gobernador, terminó la obra en 52 días, realmente un tiempo récord para una construcción de tal magnitud. Pero tenían un problema. La ciudad estaba despoblada y todavía en escombros entre sus calles. Por eso Nehemías convocó al pueblo, y de cada 10 varones, 1 debía habitar en Jerusalén. Los otros 9 podían vivir en las ciudades aledañas. De tal manera que Nehemías consideró que Jerusalén sea repoblada con el 10% de las familias de Judá y el 90% restante que habitaran fuera de Jerusalén. Nehemías usó de las suertes para elegir quién se quedaría a morar en Jerusalén. Esta era una costumbre judía para la toma de decisiones en ciertos casos, tales como para la repartición de bienes o elección de personas. En Proverbios 16:33 dice la palabra: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Los judíos entendían que lo que saliera de esas suertes era la soberana voluntad de Dios. Pero esto a ti y a mí no nos da permiso a los creyentes, por ser creyentes, para jugar a la lotería, a la tinca o cosa parecida, diciendo en el corazón: si es la voluntad de Dios me vuelvo millonaria, también yendo al casino. Eso es harina de otro costal. Esto viene como aclaración sobre el uso de suertes para no errar. Después de 100 años de abandono, Jerusalén estaba en escombros y parecía una ciudad fantasma. Y así les gustaba que esté a los enemigos del pueblo de Dios. Pero Nehemías no arriesgó su vida para que al terminar los muros pudiese venir cualquier ejército foráneo y tomar la ciudad y derribarlos nuevamente. Por eso es que requería una población en la que se organizara como nación y sepa defender Jerusalén, tanto con los que vivieran dentro como estratégicamente con los moradores judíos de afuera. ¿Quiénes decidieron voluntariamente vivir en la ciudad de Jerusalén? Dice el verso 1 de este capítulo 11 que fueron los jefes del pueblo, además de otros voluntarios que estuvieron dispuestos a trabajar muy duro para reconstruir y activar la organización social y económica de la ciudad. Jerusalén debía levantarse de los escombros por amor a su Señor, que la escogió como ciudad donde su nombre sea invocado. Como está escrito
en el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 11, verso 36. Dice así: y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. La valentía y ese esfuerzo de estos voluntarios fue reconocido y todo el pueblo los bendijo. Esta bendición especial cayó sobre estos hombres y sus familias. Pocas veces nosotros reparamos en qué significa realmente bendecir a alguien. Hermanas, no solo son palabras, va más allá de pronunciar un bien a favor de alguien. Estoy segura que al bendecir a alguien con corazón sincero y como un ruego al Señor, tiene un efecto positivo. En contraste, maldecir, de hecho, causa un efecto negativo real. Recordemos que el Señor no permitió que Balaam maldijera a Israel, y más bien le ordenó que lo bendijera 3 veces. Si una maldición no significa nada, ¿por qué el Señor lo prohibió? Entonces tenemos un buen tema como para meditar delante del Señor y delante de lo que decimos con nuestra boca. Este es un principio espiritual que a mi parecer no logramos entender a cabalidad cuál es el efecto espiritual que conlleva una bendición y una maldición. El Señor Jesús nos mandó a bendecir incluso a quien nos maldice. Esto está en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 28. Y el apóstol Pablo enseñó a la iglesia por el Espíritu Santo que los salvos debían bendecir y no maldecir, en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 14. Esto es un buen momento para meditar en qué tipo de palabra sale de nuestra boca. No dudemos en que cada una de ellas tiene un efecto de bien o de mal sobre las personas a quienes están dirigidas. Y recordemos también que la palabra del Señor dice que daremos cuenta incluso de nuestras palabras ociosas. Retornando a estos hombres esforzados que fueron bendecidos por ser voluntarios para habitar en Jerusalén, que por cierto, estemos convencidas que el Señor, dador de todo don perfecto, los colmó de bien, en consecuencia de la bendición del pueblo. Estos hombres no estaban eligiendo la comodidad de la ciudad, todo lo contrario. Tenemos que entender que los que se ofrecieron a vivir en Jerusalén era todo un desafío, en esfuerzo, en renuncia, en riesgo y fe. Ellos debían renunciar a sus viviendas en las aldeas, que ya habían empezado y ya las tenían bien construidas y habilitadas para su vivir. Ellos debían empezar en Jerusalén nuevamente, casi desde cero, y debían habilitar el lugar donde morarían, puesto que por la construcción y por las ruinas de años anteriores había mucho por remover y limpiar. También debían de replantear su medio de vida, puesto que el campo es más fácil obtener lo necesario para la familia. En la ciudad, en cambio, se aumentan las necesidades y tendrían que buscar la manera de generar recursos para cubrirlas. Ellos sabían que vivir en Jerusalén, una ciudad amurallada, también sería un blanco para un ejército enemigo contra quienes deberían pelear. En el campo podían lidiar contra bandas de ladrones, pero en la ciudad debían enfrentar a ejércitos bien armados. Así hoy, pertenecer al pueblo de Dios como creyentes y estar en esa protección como muros del cuidado de Dios, de los pastores, de una iglesia, como hijos de Dios nos demanda ser también muy fuertes, ser esforzados. Somos llamados a engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra y eso significa renuncia, gran esfuerzo, riesgo y fe. Cada creyente es llamado a ser parte activa en la obra del Señor aquí en la tierra. Quien no es consciente de esto, ignora qué es realmente ser cristiano en este mundo. Y el que voluntariamente pelea esta buena batalla para que el nombre de nuestro Dios sea exaltado y conocido entre los hombres. Pues así
tendrá la preciosa bendición del Señor, porque Dios es soberano, es maravilloso y ve el esfuerzo de cada uno de sus hijos por honrarle. Es interesante ver que en la lista de aquellos que morarían en Jerusalén voluntariamente estaban jefes de la provincia, como dice el versículo 3, hombres fuertes, como dice el versículo 6, Joel, el prefecto de 928, y Judá, segundo en la ciudad, versículo 9, sacerdotes y Seraías, príncipe de la casa de Dios, versículo 11, hombres de gran vigor, versículo 14, levitas, Abetai y Josabat, principales levitas, capataces en la obra exterior del templo. Eso está en el versículo 16. Otros levitas, Matanías el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Bacbuquías, el segundo de entre sus hermanos, como dice el versículo 17. Porteros y guardas en las puertas, versículo 19. Sirvientes del templo y sus autoridades, Sia y Gispa, versículo 21. Jefe de los levitas, cantores sobre la obra de la casa de Dios, versículo 22. Cantores para cada día, versículo 23. Petaías, que estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo, versículo 24. Es decir, Nehemías, bajo la aprobación del rey persa, según miramos el verso 23 y 24, organizó toda la ciudad de Jerusalén. Las personas, el pueblo, tenían autoridad sobre grupos, además de poner al servicio de la ciudad sus habilidades. Tenían una línea de autoridad muy marcada, que es lo fundamental para que toda institución, sea familia, sea iglesia, sea ciudad, sea nación, pueda funcionar bien. La anarquía, hermanos, no el reconocer una autoridad sobre uno, es fatal tanto para la persona como para su entorno. El propio Nehemías, siendo gobernador, no hacía nada sin que el rey de Persia no emitiera un edicto para que lo pudiese ejecutar, como vemos en los versos 23 y 24. ¿Qué nos enseña esto? A que todo creyente debe aceptar la línea de autoridad y debe sujetarse a ella. Este principio está bien explícito en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entendemos entonces que esta es la voluntad de Dios y haremos bien en obedecerla. Hasta aquí la lección de hoy. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.